Comienza el rechazo a la OTAN y la Unión Europea, producto de la dura crisis energética e inflacionaria que están provocando en Europa por el conflicto en Ucrania. Hace unas horas, una multitudinaria marcha se realizó en República Checa que concentró entre 70.000 a 100.000 personas en protesta contra la OTAN y la Unión Europea, exigiéndole a su gobierno que deje su servilismo. Decenas de miles de personas protestan en Praga, República Checa, contra su gobierno y expresan su oposición a las políticas de la Unión Europea y la OTAN. Unos 70.000 a 100.000 ciudadanos de República Checa se han congregado este sábado en la plaza de Wenceslao, en el centro de Praga, para protestar contra la política actual del gobierno de la República Checa, llegando a pedir inclusive la dimisión de su gobierno y la neutralidad del país en la guerra en Ucrania. Los manifestantes, convocados por partidos opositores y reunidos por el eslogan Chequia primero o su país primero, han protestado también contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, exigiendo el fin de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia, que han causado una crisis energética sin precedentes en los países europeos. De hecho, se han manifestado contra los elevados precios de la energía y han pedido más ayuda estatal para cubrir las facturas. Además, han destacado la necesidad de que el bloque europeo garantice contratos directos con los proveedores de gas, incluida Rusia. El objetivo de nuestra manifestación, señalaron, es exigir un cambio principalmente para resolver el problema de los precios de la energía, especialmente la electricidad y el gas, que destruirá nuestra economía este otoño, ha afirmado el coordinador del evento, Jari Havel, al sitio web de noticias IPNES. Además, los manifestantes han solicitado liberarse de la sumisión política a la Unión Europea, a la Organización Mundial de la Salud y a la ONU. Desde el inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania, el gobierno del país checo ha adoptado una posición de apoyo militar y político hacia Kiev, hecho que ha conllevado la adopción de políticas que han traído crisis para el país checo. Debido a las sanciones impuestas contra Rusia por la operación militar de este último en Ucrania, los países europeos se enfrentan a una crisis energética profunda. Los embargos, que tuvieron como finalidad debilitar la economía rusa, han tenido un efecto boomerang, y la crisis energética de Europa está alimentando la inestabilidad política de los países a medida que los altos precios de la energía avivan la inflación. Así, por ejemplo, la inflación en la República Checa es actualmente la más alta desde 1993. El Banco Central espera que alcance un máximo alrededor de 20% en los próximos meses, lo cual es catastrófico para el país. Mientras tanto, en la capital checa, Praga, cerca de 70.000 personas salieron a protestar en contra de las políticas del gobierno. La principal causa de la indignación son los precios disparados de la electricidad y del gas, lo que según los activistas amenazan con destrozar la economía del país este otoño. La acción se desarrolla bajo el lema Chequia primero. Los manifestantes denuncian que la política del gobierno contradice los intereses nacionales. Según medios locales, entre otras demandas, se exige a las autoridades una posición neutral sobre el conflicto en Ucrania y las negociaciones directas con los proveedores de gas, sobre todo con Rusia. Previamente, los organizadores de la manifestación anunciaron que buscan la dimisión del gobierno actual, la recuperación económica ante la crisis energética y reparación de los daños. Decenas de miles de chicos se han manifestado este sábado en el centro de Praga contra el gobierno de su país. La protesta, bajo el nombre de Chequia en primer lugar, pedía la dimisión del Ejecutivo de coalición que el pasado viernes superó una moción de censura en el Parlamento. Había sido presentada por la oposición tras varios escándalos de corrupción. Los concentrados portaban además pancartas contra la Unión Europea, la OTAN y la postura oficial antirrusa. Algo similar a la República Checa está aconteciendo con otros países de la Unión Europea. Así, por ejemplo, es el caso de Reino Unido, en el que cientos de trabajadores realizan huelgas y protestas contra la creciente inflación, producto de las políticas erróneas de la Unión Europea. Escuchemos el análisis. Lo que estamos viviendo en Gran Bretaña es una auténtica oleada de huelgas este verano, con todo tipo de sectores que se están sumando, desde sectores con tradición militante, como los trabajadores postales o los estibadores portuarios, a otros sectores que normalmente no se les consideraría como de mucha militancia sindical, como por ejemplo los abogados criminalistas, que la semana próxima van a entrar en una huelga indefinida por sus condiciones. Y el elemento común de todas estas huelgas es la inflación.
La inflación en el Reino Unido ha alcanzado ya el 10%, después de muchos años en que estaba en un nivel muy bajo, ¿no? Del 0-2%. Ahora se ha disparado hasta el 10%, pero se calcula en un informe de Goldman Sachs que salía hoy que podría llegar hasta el 22%. Con lo cual, todos los aumentos salariales que se habían pactado anteriormente sobre la base de la inflación anterior han quedado totalmente pulverizados. Y si los trabajadores no van a la huelga para exigir mejores condiciones, están perdiendo en realidad poder adquisitivo. Y este es el principal factor que está detrás de esta oleada de huelgas que alcanza ya a muchos sectores de la economía y cientos de miles de trabajadores. El otro factor es que hay una nueva ambiente de confianza entre la clase trabajadora, una serie de dirigentes sindicales que están planteando que ya basta, que es hora de que la clase obrera vuelva a la escena y de que empiece a recuperar todo el terreno que se ha perdido en los últimos años. Y este ambiente de confianza se está trasladando de un sector a otro de la clase trabajadora, animando esta oleada de huelgas. Finalmente, también hay que señalar que el gobierno conservador de Boris Johnson, que está en sus últimos días, va a ser reemplazado por otro dirigente por la propia crisis del gobierno de Boris Johnson. El gobierno de Boris Johnson ha mantenido la tapa, el control sobre los salarios, muchos de ellos dependen del sector público, proponiendo aumentos salariales que son totalmente ridículos, ¿no? Del 2%, por ejemplo, sobre la base de una inflación del 10%. Y esto también ha animado a los trabajadores a salir a recuperar los derechos perdidos. Muchos de ellos, como señalabais en el reporte, son trabajadores de sectores que se consideraron como sectores esenciales durante la pandemia, que mantuvieron el país funcionando: trabajadores postales, trabajadores del transporte, tanto ferroviario como de autobuses, trabajadores de la salud, y que ahora están siendo tratados no como trabajadores esenciales, sino como gente que puede absorber una pérdida salarial, según el gobierno, que es totalmente inaceptable para los trabajadores. Y esta es la situación general en la que nos encontramos en el Reino Unido ahora mismo, ¿no? De una importante oleada de huelgas. Hay que pensar que algunos de estos sectores, por ejemplo, los ferroviarios, no habían ido a una huelga nacional desde hace 30 años. La última huelga nacional de trabajadores de correos por motivos salariales fue en 1971, es decir, es una oleada sin precedentes y una muy bienvenida recuperación de la capacidad de lucha y de la confianza en sus propias fuerzas del movimiento obrero de la clase trabajadora británica. Hablemos de estos titulares con los cuales replican de este lado del mundo a un titular de la BBC, Jorge, y es el verano del descontento. Y es importante contar por qué se asocia a esta época estival donde se necesitan de servicios esenciales básicos, y por otro lado, con los datos económicos que ya nos estás contando, entendemos el descontento. Sí, así es. Aquí además hay una tradición de los años 70 donde hubo un invierno del descontento, un invierno en el que se coordinaron toda una serie de huelgas de trabajadores de diferentes sectores en los años 70 y se llamó el invierno del descontento, en que las huelgas forzaron incluso a muchos sectores de la economía a trabajar solamente 3 días a la semana, etcétera, etcétera. Y por eso ahora se habla de un verano del descontento. Es cierto también, otro factor muy interesante es que varios de estos dirigentes sindicales de estos sectores en lucha han empezado a hablar de la necesidad de coordinar las huelgas. Aquí en Gran Bretaña rigen unas leyes antisindicales muy fuertes que fueron introducidas por el gobierno de Margaret Thatcher, el gobierno conservador de Margaret Thatcher a partir de 1979, y que impiden la coordinación de las huelgas. Aquí, por ejemplo, una huelga general es ilegal técnicamente, pero a pesar de eso los dirigentes sindicales están hablando de coordinar las huelgas para aumentar y multiplicar la fuerza de los trabajadores. Lo que está en juego es que decenas de millones de personas este invierno van a tener que elegir en Gran Bretaña entre calentar sus casas y comer. Dar de comer a sus niños o poder calentar la casa. Y los políticos conservadores que están a cargo de este gobierno, la respuesta que han dado es que la gente se ponga otro pullover o que se abriguen más si no pueden pagar la factura eléctrica o del gas de la calefacción, lo cual es totalmente escandaloso, ¿no?
suscríbete a mi canal para recibir más videos.